Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando con los padres de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a considerar un texto precioso de San Zenón de Verona. San Zenón nació en Mauritania y pasó casi toda su vida en el sur de Italia. Fue obispo justamente de Verona, ciudad donde hoy se lo venera como patrono, y se distinguió por la lucha llevada a cabo contra la ya decadente herejía arriana, contra el paganismo y contra ciertos abusos que se habían infiltrado entre los cristianos. Dedicó San Zenón todas sus energías al cuidado de los fieles, y así lo atestiguan sus vibrantes sermones que fueron recopilados después de su muerte, que sucedió en el año 371. En ellos expone las verdades centrales de la fe y exhorta a la práctica de las virtudes cristianas. Muchos de aquellos sermones fueron dirigidos a los catecúmenos como preparación inmediata para el bautismo. En esas homilías se revela el gran orador con un conocimiento profundo de las letras cristianas y paganas. Vamos a meditar hoy el texto de San Zenón que se refiere a las virtudes teologales, un texto precioso, y que se llama Tratado sobre la Fe, la Esperanza y la Caridad. Es un extracto del capítulo 1 al 4 que dice así: tres cosas son fundamentales para la perfección del cristiano: la fe, la esperanza y la caridad. De tal modo se entrelazan estas virtudes entre sí que cada una de ellas es necesaria a las otras. Si la esperanza no va por delante, ¿a quién aprovechará la fe? Si la fe no existe, ¿cómo nacerá la esperanza? Y si la fe y la esperanza se les quita la caridad, una y otra quedarán inútiles, pues ni la fe obra sin la caridad, ni la esperanza sin la fe. Por consiguiente, el cristiano que desee ser perfecto ha de fundamentarse en las tres. Si falta alguna, no alcanzará la perfección de su obra. En primer lugar, se nos propone la esperanza de las cosas futuras, sin la que las mismas cosas presentes no pueden mantenerse en pie. Es más, quita la esperanza y se paralizará la humanidad. Quita la esperanza y cesarán todas las artes y todas las virtudes. Quita la esperanza y todo quedará destruido. ¿Qué hace el niño junto al maestro si no espera fruto de esas letras? ¿En qué barca se aventurará el navegante entre las olas del mar si no espera una ganancia ni confía en llegar a puerto deseado? ¿Qué soldado menospreciará no ya las injurias del cruel invierno o el tórrido verano, sino a sí mismo, si no abriga la esperanza de una victoria futura? ¿Qué agricultor esparcerá la semilla si no piensa que recogerá la cosecha como premio de su sudor? ¿Y qué cristiano se adherirá
por la fe a Cristo si no cree que ha de llegar el tiempo de la felicidad eterna que se le ha prometido? Por tanto, hermanos, abracemos con tenacidad la esperanza. Custodiémosla entre todas las virtudes. Dediquémonos a cultivarla constantemente. La esperanza es el fundamento inconmovible de nuestra vida. Baluarte invicto y dardo contra los asaltos del demonio. Coraza impenetrable de nuestra alma. Ventajosa y verdadera ciencia de la ley. Terror de los demonios. Fortaleza de los mártires. Esplendor y muralla de la Iglesia. La esperanza es sierva de Dios, amiga de Cristo, convidada del Espíritu Santo. El presente y el futuro le están sometidos. El presente porque lo desprecia, el futuro porque sabe de antemano que es suyo. No teme que no venga, pues siempre lleva consigo en el ámbito de su poder. Por eso, Abraham, esperando contra toda esperanza, confió en Dios que él haría padre de muchas gentes. Contra toda esperanza, es decir, porque parece imposible y no es objeto de visión, pero se hace posible por esa esperanza cuando se confía en la palabra de Dios sin ninguna duda y con firmeza. Pues dice el Señor, todo es posible para el que cree. Por eso Abraham creyó en Dios y fue reputado para justicia. Es justo por haber sido fiel, pues el justo vive de la fe. Y es fiel por haber creído en Dios. Si no hubiera tenido fe, no habría podido ser justo ni padre de los pueblos. Por esa razón, es evidente que una e inseparable es la naturaleza de la esperanza y de la fe. Si cualquiera de ellas falta en el hombre, mueren las dos. La fe es lo más propiamente nuestro, pues dice el Señor, tu fe te ha salvado. Por tanto, si es nuestra, conservémosla como nuestra, para que con motivo podamos esperar las cosas que aún no poseemos. Por la fe, hermanos, Enoc mereció que Dios le trasladase de lugar con su cuerpo contra la ley de la naturaleza. Por la fe, salvándose, Noé no halló a nadie con quien hablar que había habido un diluvio. Por la fe llegó Abraham a la amistad con Dios. Isaac se distinguió más que los restantes. José sometió a Egipto bajo su autoridad. Esta fe le hizo a Moisés un muro de cristal en el Mar Rojo. Puso sus frenos al sol y a la luna para que, abandonando su curso acostumbrado, se sometiera al deseo de Josué. Ofreció al inerme David el triunfo sobre el armado Goliat, y no se desmayó en Job, asaltado de frecuentes y graves males. Ella fue en la ceguera de Tobías. En Daniel ató las fauces a los leones y convirtió para Jonás la ballena en barca. Ella sola venció en el ejército de los hermanos macabeos e hizo agradables los fuegos a los 3 jóvenes. Esta fe hizo
que Pedro se atreviera a caminar sobre el mar. Y fue la causa de que los apóstoles curaran a muchos de sus contagiosas úlceras y enfermedades, cambiando la lepra deforme en limpiel. Por esta fe, añadiré, mandaron ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, correr a los cojos, fortalecer a los paralíticos, huir de los posesos a los demonios, y con frecuencia volver de los sepulcros en sus propios funerales a los mismos muertos, para que todos vieran convertirse en lágrimas de alegría las que hasta entonces lo habían sido de tristeza. Por eso es largo, hermanos, ir detallando los frutos de la fe, sobre todo porque la caridad presenta unos hechos aún más portentosos. Y es lógico que sea así, pues de tal modo se eleva la caridad por encima de todas las virtudes, que por derecho propio es la reina de todas ellas. Aunque triunfe la fe con todo género de hechos prodigiosos, y la esperanza proponga muchas y grandes cosas, ni una ni otra podrán sostenerse sin la caridad. Ni la fe, si no se ama a sí misma, ni la esperanza, si no es amada. Además, la fe aprovecha solo a uno mismo, la caridad a todos. La fe no pasa a otro. La caridad, poco es decir que alcanza a otro, pues beneficia al pueblo. La fe es de unos pocos, la caridad de todos. Añade a todo esto que la esperanza y la fe tienen un tiempo, mientras la caridad no conoce fin. Crece en cada momento, y cuanto más es practicada por los que se aman mutuamente, tanto más es debida entre ellas. La caridad no hace distinción de personas, porque no sabe adular. No busca conseguir honores, porque no es ambiciosa. No se fija en el sexo, porque para ella los dos son uno. No se ejercita según el tiempo, porque no es caprichosa. No tiene envidia, porque desconoce qué es la envidia. No se hincha, porque cultiva la humildad. No piensa mal, porque es sencilla. No se deja llevar por la ira, porque también abraza gustosamente las injurias. No engaña, porque es la guardiana de la fe. De nada se muestra indigente, porque, fuera de lo que es, no experimenta ninguna necesidad. La caridad conserva los campos, las ciudades y pueblos, y los tratados de paz. Suprime las guerras, borra las riñas, vacía los privilegios, evita los tribunales, erradica los odios, aplaca las iras. La caridad traspasa el mar, circunda el orbe, suministra lo necesario a las naciones por medio del mutuo intercambio. Proclamaré, hermanos, su poder con brevedad. Lo que la naturaleza ha negado a unos lugares, la caridad lo otorga. La caridad del afecto conyugal une en una sola carne a dos personas con un venerable sacramento. Ella da a la humanidad que exista lo que nace. Por la caridad es amada la propia mujer. Los hijos se muestran orgullosos de su origen, y los padres son verdaderos padres. A ella se debe que los demás sean para nosotros prójimos y amigos, tan cercanos
o más que nosotros mismos. A la caridad se debe que amemos a los siervos como a hijos, y que ellos nos sirvan gustosamente como señores. La caridad hace que amemos no sólo a los conocidos o amigos, sino incluso a los que nunca hemos visto. Y hasta aquí el texto de San Zenón, como te decía, un texto precioso, un texto de una riqueza extraordinaria, un texto en el que procuraremos solamente deleitarnos un poquito con las palabras, porque es tan rico que creo que esto da para unas cuantas meditaciones. Cada afirmación tiene una riqueza de contenido enorme, ¿no? San Zenón nos habla entonces de las 3 virtudes teologales que todos conocemos, que son la fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes, nos dice el santo, que van perfectamente entrelazadas. El Catecismo de la Iglesia Católica en este sentido nos pregunta y nos dice, bueno, ¿qué es o cuáles son las virtudes teologales, ¿no? Y nos responde diciendo que las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo, infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad, y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Y en esta meditación, querido hermano, queridos hermanos, podemos hacer un poquito de examen de conciencia y ver si efectivamente estamos viviendo de fe, esperanza y caridad. Primero San Zenón nos habla de la esperanza, ¿no? Y nos dice que justamente el mundo no funcionaría si no hay esperanza, por la que la gente no se movería a hacer nada, ni el alumno a aprender, porque no estaría seguro, no creería que no es capaz de conseguir aprender las letras, nos dice Zenón, tampoco el pescador, tampoco el soldado, y tampoco el cristiano se adherirá por la fe a Cristo si no cree que llegará el tiempo de la felicidad eterna. Hermano mío, pidamos entonces al Señor la esperanza. La esperanza obviamente nos ayudará a estar convencidos de que el Señor nos espera en el cielo y que nos dará todos los medios para poder alcanzar esa bienaventuranza. Nos sabemos hijos de Dios, sabemos que Dios es nuestro Padre y sabemos que Dios no nos deja solos nunca jamás, y que cuando a veces la vida se hace un poco más difícil, por eso dice San Zenón que respecto del futuro, el cristiano, el hombre de fe, lo desprecia en el sentido de que si ese presente, el presente lo desprecia, porque si ese presente es un presente lleno de contrariedades, de dificultades, de problemas, si en ese presente se ha presentado la cruz, el cristiano, entre comillas, desprecia ese presente porque sabe que Dios no lo abandonará y porque sabe que si efectivamente continúa avanzando hacia el futuro, como también dice él, el cristiano conoce el futuro. Conoce el futuro porque sabe que con la ayuda de Dios aquello va a pasar o aquello será fuente de un gran don, un verdadero regalo. San Zenón nos cita la fe, la esperanza de Abraham, ¿no? La esperanza de Abraham por la que confió en Dios cuando en momentos difíciles de su vida, en fin, se presentaba la posibilidad de perder la fe, de perder la esperanza, de perder la confianza en Dios. Pero Abraham creyó en Dios, por eso Dios lo reputó para ser justo, Es justo por haber sido fiel, pues el justo vive de la fe.
Después de la esperanza te leía lo que nos decía San Zenón sobre la fe, ¿no? Vos sabés que la fe es ese don gratuito que da Dios, es una virtud teologal, es una virtud infusa por la que nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe el hombre se abandona libremente a Dios. Tres cosas son fundamentales para la perfección del cristiano: la fe, la esperanza y la caridad. De tal modo se entrelazan estas virtudes entre sí que cada una de ellas es necesaria a las otras. Si la esperanza no va por delante, ¿a quién aprovechará la fe? Si la fe no existe, ¿cómo nacerá la esperanza? Y si la fe y la esperanza se les quita la caridad, una y otra. Dedicó San Zenón todas sus energías al cuidado de los fieles, y así lo atestiguan sus vibrantes sermones, que fueron recopilados después de su muerte, que sucedió en el año 371. En ellos expone las verdades centrales de la fe y exhorta a la práctica de las virtudes cristianas. Muchos de aquellos sermones fueron dirigidos a los catecúmenos como preparación inmediata para el bautismo. En esas homilías se revela el gran orador con un conocimiento profundo de las letras cristianas y paganas. Vamos a meditar hoy el texto de San Zenón que se refiere a las virtudes teologales, un texto precioso, y que se llama Tratado sobre la fe, la esperanza y la caridad. Es un extracto del capítulo 1 al 4, que dice así: Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando con los padres de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a considerar un texto precioso de San Zenón de Verona. San Zenón nació en Mauritania y pasó casi toda su vida en el sur de Italia. Fue obispo justamente de Verona, ciudad donde hoy se lo venera como patrono, y se distinguió por la lucha llevada a cabo contra la ya decadente herejía arriana, contra el paganismo y contra ciertos abusos que se habían infiltrado entre los cristianos.